Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cindy Vargas Salas, soy practicante docente de la Universidad Distrital Francisco José Caldas de la práctica docente número 2. En la presente clase vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Entonces, este diagrama me parece muy interesante porque describe muy bien lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona tres conceptos: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Ahora, estas ecuaciones que tenemos por aquí, tengámoslas presentes, pero más adelante vamos a detallarlas. Entonces, ¿cómo se detallan estos tres conceptos? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la corriente o el amperaje? Entonces, la corriente es el flujo de electricidad. Recordemos, chicos, que la electricidad tiene partículas que son electrones. Cuantos más electrones se mueven, mayor es la corriente. Ahora, el voltaje. Si vemos por aquí este muñequito, está empujando a este otro de acá, a la corriente. Precisamente el voltaje es la fuerza o la energía necesaria que se necesita para empujar a los electrones y que estos se muevan a través del cable, como se evidencia. Ahora, ¿qué es la resistencia? Como su palabra lo indica, la resistencia resiste el flujo de energía o limita el flujo de energía para que no vaya a quemar o vaya a haber algunas complicaciones con nuestro circuito. Como se evidencia, por ejemplo, en esta parte de la cuerda de acá, está limitando el flujo de la energía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un circuito con unos bombillos o unos LED y no tenemos una resistencia, lo que va a hacer el circuito es que me va a quemar los bombillos o me va a quemar los LED. Por eso es fundamental las resistencias. Como ya lo mencionaba anteriormente, la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. La resistencia se va a identificar con un cuadrado o con una relación de unos picos, como si fueran montañitas. El voltaje siempre va a estar de esta forma, al lado de las conexiones de los cables, de las polaridades positivas o negativas. Y la intensidad de corriente, la mayoría de veces o casi siempre, va a estar indicada con una flecha en dirección hacia donde el flujo va a estar, en este caso en la parte de las manecillas del reloj. Es importante aquí tener en cuenta las unidades y las letras de estos conceptos. Entonces, el voltaje está en la unidad en voltios, que se identifica con una V. La intensidad de corriente en amperios, que se va a identificar con una A. Y la resistencia eléctrica la vamos a ver en ohmios, que se va a relacionar con una letra que va a ser la letra gamma o la letra omega, que es la que tenemos acá de ohmio. Bien, ahora lo que es la parte de la corriente, vamos a hablar sobre la seguridad en los circuitos eléctricos. Como vemos en la imagen de acá, vemos un circuito que fue quemado. Entonces debieron haber unas complicaciones en la relación a la conexión. Aquí vemos algunas chispas, vemos que está quemado. Y algo importante aquí que vamos a tener en cuenta más adelante es la conversión. Vamos a trabajar esto en miliamperios, pero vamos a hacer la conversión de miliamperios a un amperio. Por tanto, 1000 miliamperios es igual o equivalente a un amperio. Dentro de la seguridad de los circuitos eléctricos tenemos que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica. Si bien algunos umbares de percepción son bajos, los umbares más altos de percepción van a ser peligrosos. En estos casos tenemos los que son umbares con un alto rango de corriente eléctrica que van a ser peligrosos para el cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama figuras de Lichtenberg. Estas figuras van a ser marcadas en el cuerpo cuando las personas son sometidas a altos rangos de corriente. En estos casos, estas personas de acá fueron sometidas a rayos eléctricos que cayeron. Lastimosamente, pues les quedaron estas marcas, pero afortunadamente, pues sobrevivieron, ya que es poco probable que algunas personas lo hagan. Ahora, frente a los umbares de percepción, nuevamente tenemos 6 franjas. La primera va a ir de 1 a 3 miliamperios. Aquí no hay peligro, pues sí hay sensación, pero no hay peligro. Luego está la electrización, va a ser de 3 a 10 miliamperios.
Hay sensación de hormigueo y hay reflejos involuntarios. Está la tetanización mayor a 10 miliamperios. Aquí va a haber contracción muscular y paralización de los músculos, las manos y los brazos, por supuesto, lo que impide soltar los objetos. Entonces, no sé si han visto caricaturas o el Chavo del 8, por ejemplo, cuando los personajes agarran un cable y ya no lo pueden soltar. Por más que quieran, no lo pueden soltar precisamente porque hay contracción muscular y el músculo se contrae tanto que ya no lo puede soltar. Y esto lleva a, por ejemplo, la siguiente lumbar, que es paro respiratorio. Por ejemplo, si es mayor a 25 miliamperios, la corriente es tan alta que puede atravesar el cerebro y esto implica que afecta el centro nervioso respiratorio, lo que significa que puede afectar nuestra respiración. Y esto nos lleva al siguiente, que es la asfixia. Si se dan cuenta, están en un rango similar, que es de 25 a 30 miliamperios. ¿Qué pasa? La corriente ya es tan alta que afecta el diafragma, que es lo que nos ayuda a respirar. Cuando inhalamos y exhalamos, se mueve nuestro pecho. Por tanto, esto atraviesa el tórax y impide el movimiento de los músculos de los pulmones. La siguiente va a ser fibrilación ventricular de 60 a 75 miliamperios. Entonces, aquí ya es tan alto que va a afectar uno de los órganos principales de el cuerpo humano, que es el corazón. Por tanto, no solo va a haber asfixia, sino va a haber paro respiratorio y por tanto paro cardiovascular, daños muy graves. Listo, chicos. Por otro lado, vamos a ver algunos ejemplos sencillitos de ley de Ohm. Entonces, el ejercicio número 1 nos está diciendo: calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia potencial de 10 voltios. Recordemos que la diferencia potencial es igual al voltaje. Lo tenemos por acá. Tenemos también lo que es la resistencia, que está en ohmios por acá. Y finalmente la intensidad, que está en signo de interrogación, porque es lo que nos está pidiendo hallar. Entonces, por este lado vamos a resolverlo y vamos a abrir una pizarra. Es importante recordar aquí que siempre, chicos, que vayan a realizar los ejercicios, tengan este triangulito por acá que nos indican voltaje, intensidad y resistencia, fundamental para hacer todos los ejercicios. Ya mencionando lo anterior, entonces vamos a rayar el primer ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? Intensidad, ¿cierto? Como nos está pidiendo intensidad, entonces intensidad igual a signo de interrogación. No la conozco. ¿Qué sí conozco? ¿Qué datos tengo? ¿Tengo el voltaje? Sí, ya me lo dieron, son 30 voltios. ¿Tengo resistencia? Sí, ya la tengo, son 10 ohmios. Ahora, truquito importante, me voy al triángulo. ¿Qué me están pidiendo? Intensidad. Cojo mi mano y tapo intensidad y si la tapo, ¿qué me queda? Me queda voltaje y abajo me queda resistencia. Por tanto, esa es la ecuación que yo tengo y la escribo por acá. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Sustituir los valores, ¿verdad? Entonces, voltaje es igual a 30 voltios, no vamos a escribir la unidad, sobre la resistencia, que serían 10. Listo. Entonces, como ya tenemos 30 sobre 10, eso nos daría 3, ¿verdad? Pero 3, ¿qué? Ahí es donde vimos las unidades. 3 amperios. Escribimos la grandecita al lado del 3. Y de esta manera tenemos la respuesta del primer ejercicio. Ya lo tenemos resuelto. Muy bien, vayamos nuevamente a nuestra presentación. Entonces, ejercicio número 2. Bueno, se nos corre un poquito, no importa. Abramos por aquí rápidamente. Ejercicio número 2 nos dice: calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Nuevamente tenemos el circuito, nuestra intensidad ya nos da el valor, nuestra resistencia se mantiene en 10 ohmios, pero en este caso no tenemos voltaje. ¿Qué hacemos? Nos vamos entonces nuevamente a nuestra pizarra. Voltaje no lo tengo. Intensidad, si la tengo, es de 4 amperios, la escribo. Resistencia, si la tengo, es de 10 ohmios, la escribo.
Como no tengo voltaje, voy a mi triángulo y con mi manita o mi dedo tapo el voltaje. ¿Qué me queda? Intensidad y seguido resistencia. Es como si yo tuviera un por acá. Por tanto, la ecuación sería voltaje es igual a intensidad por la resistencia. El siguiente paso, ¿cuál sería? Sustituir valores. Entonces, la intensidad es igual a 4 amperios, ¿verdad? Eso en ese 4 me quedó un poquito raro, bajémoslo por aquí. Por la siguiente, la resistencia. ¿De cuánto es? De 10 ohmios. No vamos a escribir ohmios, este valor sí lo escribimos grandecito para que se note. Y entonces esto es igual a exactamente 4 por 10, 40. ¿Pero 40 qué? Entonces, mi unidad de voltaje es voltios, ¿cierto? Por tanto, escribo una B grandecita. Como que relleno esta parte de acá para que se note que es 40 voltios. Listo, chicos, y de esta manera tenemos lo que es mi ejercicio 1 y mi ejercicio 2 resueltos. Por tanto, la actividad siguiente sería que ustedes resuelvan el ejemplo número 3, donde simplemente me están pidiendo que halle la resistencia, ya tengo voltaje, ya tengo intensidad. Y eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima clase y estén pendientes de la plataforma o del aula, que hay un taller para resolver más ejercicios de ley de Ohm. Listo, chicos, muchas gracias, que estén muy bien.